Muy bien, estamos de vuelta y ya estamos en contacto con Alberto Annunziato de la Sociedad Lunar Argentina, miembro de la Sociedad Lunar Argentina y coordinador de la sección lunar de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Buenas tardes, Alberto, un placer que estés en nuestro segmento astronómico. Buenas tardes, Jaime, también para mí es un gran placer, un saludo para todos los mendocinos. Bien, acá hay de todo, no vayas a pensar que solo mendocinos que nos escuchan, hay de todo. Ah, sí, bueno, es para todos, pero bueno, en particular para los mendocinos. Bien, bien, muy bien. Bueno, te vemos rodeado de libros por ahí, ¿no? Estás, pero no son libros de astronomía, ¿no? No, ojalá, ojalá, no tengo tanto de astronomía. Bueno, pero igual indican que sos una persona que lee mucho, eso está bueno. Y según sé, también escribís mucho, así que eso está bien también. O por lo menos los compro, digamos, después de leerlos ya es más difícil. No, pero tienen pinta de estar leídos, porque se los ve medio ajados, así, a menos que sea cliente de los de usados. Sí, son libros usados. Bueno, contanos un poquito entonces de esta Sociedad Lunar Argentina, que es una interesante iniciativa de digamos de personas que tienen que ver, por supuesto, con la aliada y otra gente, ¿no es así? Sí, surgió como una idea conjunta de acá de dos ciudades que están muy cerquita, Paraná y Santa Fe. Acá en Paraná éramos un pequeño club de astronomía, somos un pequeño club de astronomía, que le pusimos Sociedad Lunar Paranaense, acá en el departamento de Paraná, y en Santa Fe el Centro de Observadores del Espacio, que es una institución mucho más antigua y señera, y nos pusimos de acuerdo, nos pareció interesante tratar de aunar voluntades para, sobre todo, fomentar la observación amateur de la Luna, tratar de ir un poco más allá de la astrofotografía lunar, que es está bastante difundida, pero no tanto los aspectos relacionados con la observación lunar. Entonces nos pareció interesante armar una asociación particular para la observación lunar y también para la observación planetaria, pero sobre todo enfocado en la sociedad lunar. Aparte, el nombre Sociedad Lunar nos pareció bastante evocador, así que le pusimos por eso. Pero bueno, la idea es esa, es tratar de fomentar la observación planetaria amateur en la medida, observación en el sentido que pueda tener, aunque sea un mínimo valor, para eventualmente que esos datos observacionales puedan ser usados científicamente, ¿no? Bien. Y, a ver, y hasta el momento parece que están bastante exitosos, hay bastante observación, ¿no? Sí, tratamos de ser consecuentes, participamos en distintos programas, porque en general la astronomía amateur, en sentido, digamos, el PROAM, ¿no?, del profesional y amateur, requiere siempre estar en contacto con otros astrónomos y reportar en asociaciones un poco más de mayor extensión. Por eso es que tratamos de crear para sumar observadores en la Argentina, y también reportamos nuestras observaciones a la ALPO, que es la Association of Lunar and Planetary Observers, que es una institución básicamente norteamericana, pero también con mucha entrada en los países europeos, precisamente de astronomía planetaria, ¿no? Y participamos en varios programas de ALPO, y también hace poco empezamos a tener algunos tiritos, digamos, de programas de observación propios. Bien. ¿Y cómo son esos programas? Contanos un poquito, sobre todo para el que no sabe qué es observar la Luna, digamos, ¿no? Sí, hay una serie desde los más simples, que es un programa de ALPO, que es un programa que observa 6 cráteres específicamente, por ejemplo, que son los cráteres más nuevos, como Copernicus, Tycho, Herodotus, que son aquellos cráteres los que se sospecha que podría haber algún tipo de cambio geológico. Todos sabemos que la Luna, en teoría, está casi muerta, digamos, ¿no? Pero al menos lo que es nadie disiente en que en cráteres nuevos todavía, por supuesto, en escalas de tiempo geológicas, podría haber, por ejemplo, deslizamientos de materiales en las paredes de los cráteres, algún que otro movimiento
etcétera. Después, por ejemplo, dentro de la ALPO, donde colaboramos más asiduamente desde hace ya casi 5 años, es con un programa que se llama Detección de Cambios Geológicos Lunares, que lidia, digamos, con los conocidos fenómenos lunares transitorios. Los fenómenos lunares transitorios son todos aquellos aumentos de brillo o bien disminución de brillo transitorios que se darían en periodos de tiempo que no van más allá de 1 hora, supongamos. Están bastante discutidos. O sea, ya la misma existencia es un concepto teórico que se refiere a una serie de observaciones que se han ido dando desde el año 577 hasta la actualidad, de fenómenos luminosos en la Luna, de los cuales no se sabría con certeza, no se habría comprobado un mecanismo de producción. Y lo que hace este programa no es la búsqueda de fenómenos lunares transitorios en sí, que al ser transitorios son muy difíciles de buscar sistemáticamente, sino que lo que se hace es tratar de refinar la base de datos de los catálogos de fenómenos lunares transitorios que existen para observar en las mismas condiciones de iluminación, ¿no es cierto? La Luna va cambiando de iluminación a medida que pasa el mes, ¿no? A lo que sumaríamos los movimientos de libración, repetir esas observaciones, es decir, repetir las observaciones en iluminación y libración de las observaciones que se realizaron, lo cual se habrían detectado fenómenos lunares transitorios, para poder descartar de ese catálogo los reportes que no son sino reportes de astrónomos por ahí no tan conocedores de la Luna, o que son conocedores de la Luna, pero observan una iluminación, supongamos, que parece ser muy anormal, pero que al final, en el mismo momento, es decir, al mes siguiente, con las mismas condiciones de iluminación, que a lo mejor son condiciones que se dan nada más que media hora en el mes, ¿no? Se repite. Entonces lo que podría haber sido es que se hubiera reportado como una observación extraña, un fenómeno lunar transitorio, lo que en realidad eran las condiciones normales de la iluminación de la superficie lunar en ese momento específico del mes lunar. Entonces de a poco se va eliminando los reportes más dudosos, digamos, ¿no? Ese es un programa bastante interesante, se hace desde hace bastante tiempo. Uno tiene que observar el programa, que es un programa que también participa ALPO, la British Astronomical Association y una universidad de Gales, Aberystwyth. Lo que hace es proveer una base de datos, es decir, mes por mes, por cada ubicación geográfica se indica una serie de accidentes lunares que se tienen que observar en un día determinado, en un horario determinado, y luego uno reporta ya sea esa fotografía o una observación visual. Bien, fantástico, es re interesante. Y por supuesto que también estos TLP o digamos fenómenos lunares transitorios podrían ser ocasionados por meteoroides, ¿no? O sea, un meteoroide que golpea la Luna puede también dar un pequeño aumento de brillo. ¿Es cierto esto? Sí, claro. Uno tiene que pensar que la astronomía cambia tan rápidamente que hace, digamos, 20 años se desconfiaba en la posibilidad de observar desde la Tierra impactos de meteoroides en la superficie de la Luna. Ahora se observan, no solamente se observan, se buscan y se observan, y hasta con telescopios no tan grandes, sino, por ejemplo, en el último o el anteúltimo eclipse de Luna, el eclipse de Luna de enero del 2020. Sí. 2019. No, de 2019, perdón, claro, si estamos en 2020. Uno de los impactos, se observó un impacto que también se observó visualmente. O sea que en realidad también, incluso visualmente, podríamos llegar a ver un impacto de meteoroide. Y a su vez, eso explicaría determinados reportes de flashes, digamos, en la Luna, ¿no? Claro. Pero también podrían originar dos tipos de fenómenos. Por ejemplo, un aumento de brillo no puntual, sino de toda una pequeña zona de la Luna, y viceversa, un oscurecimiento de una zona pequeña de la Luna alrededor del impacto. ¿Por qué? Porque el impacto levantaría la capa de polvo más superficial del regolito lunar,
que es y ese polvo que se levanta y se mantiene en suspensión por un tiempo más prolongado que en la Tierra, ocasionaría, dependiendo de las circunstancias, digamos, del impacto, ¿no? Podría originar un oscurecimiento, porque el polvo oscurecería, no nos dejaría ver la superficie lunar debajo, digamos, que se encuentra debajo, o a su vez también podría, lo que es más extraño, podría generar un aumento de brillo, porque se ha comprobado que el polvo disperso, flotando, reflejaría más luz, generaría un aumento de brillo porque refleja más, digamos, sube el albedo de la superficie, de esas nubes de polvo. Después esa nube de polvo se vuelve a sentar y el brillo baja, con lo cual tendríamos un aumento transitorio de brillo que explicaría una serie importante de fenómenos lunares transitorios reportados como brillos extensos. Claro. No, sí, perfectamente, claro. Como la Luna está geológicamente inactiva, el origen tendría que ser extralunar, digamos, ¿no? Ahí está lo interesante, es decir, eso es de por sí. Lo que está discutido, y ahí es bastante interesante, porque una polémica actual, es la posibilidad de que haya algún tipo de actividad geológica o actividad volcánica, digamos, residual, porque se ha comprobado que hay lunamotos, que son de muy poca magnitud, pero que existen, y esos lunamotos podrían generar, esto es una teoría que, bueno, que habría que comprobarla, podrían generar escapes de gas que sí se han comprobado, hacia la superficie de la Luna, que sí se han comprobado por alguna sonda como la Lunar Prospector, que ha comprobado que en algunos lugares se ha producido escapes de gas radón, que también es trazador de actividad volcánica. Claro. Y en ese caso habría un método digamos, una forma de producir esos aumentos de brillo endógenas, es decir, propios de la Luna, que sería esos escapes de gas se producen de manera medio explosiva, levantan la capa del regolito y se produce ahí lo que decíamos nosotros, un aumento de brillo o un oscurecimiento, lo cual estaría también, es interesante porque de analizarse la base de datos de fenómenos lunares transitorios, por eso es tan necesario que la base de datos de fenómenos lunares transitorios esté limpia, digamos. Exactamente, porque analizándola se ha detectado que no se producen al azar en cualquier lado de la superficie lunar, sino que tienden a producirse en determinadas zonas que tienen a su vez características geológicas que podrían estar relacionadas con escape de gas, es decir, zonas donde están en las paredes de los cráteres donde se producen grietas, en la unión de las tierras altas con los mares, con lo cual zonas donde la corteza sería más débil y permitiría el escape de gas. Bien, perfecto. Sí, no, está muy claro y coherente, además, realmente. Qué interesante pensar que uno diría, la Luna está acá a la vuelta, podemos mandar sondas en forma más o menos regular, porque inclusive ya hay sondas de chinos, de la India, de Estados Unidos, de Rusia, o sea, hay una cantidad de países que ya han, creo que Japón también, hay una cantidad de países que mandan sondas de todo eso, y sin embargo hay un campo de observación y de colaboración PROAM, ¿no? Como bien dijiste, amateur profesional, que riquísimo, con una diversidad de posibilidades enorme. Fantástico es esto. Sí, la verdad que sí. Incluso, por ejemplo, nosotros tenemos un programa, entre los programas propios, un programa entre la Sociedad Lunar y la Asociación Aficionada a la Astronomía de Uruguay, un programa de observación de cráteres con rayos brillantes, que son los cráteres más nuevos, podríamos decir, de la Luna, que los cuales todavía se conserva y el clima espacial no ha borrado los rayos que son la eyección de los materiales, ¿no? Y en eso, como en general uno ve las fotos de las imágenes que toman las sondas, que obviamente no hay manera de compararle, los estudios geológicos son fundamentales, pero por ejemplo, para observar cómo ese material más nuevo se distribuye sobre la superficie de la Luna, se necesita
de observaciones desde la Tierra, porque en general las ondas no terminan percibiendo esos materiales. Sí podrían analizar geológicamente en la superficie, lo cual sería ideal, y lo cual pasó en la misión Apolo 12, donde descubrieron un rayo de Copérnico, digamos, como analizaron el suelo que correspondía a un rayo de Copérnico, ¿no? Pero también hay no solamente relacionado con los fenómenos lunares transitorios, sino también con observación de cráteres ya conocidos, pero que aún siguen generando necesidad de observación para poder analizar cómo se distribuyen en la superficie de acuerdo a si la zona es montañosa, es lisa, de acuerdo a cuándo aparece en ese sistema, porque uno puede ver, por ejemplo, el cráter más conocido como Copérnico, Tycho, que cuando está muy cerca del terminal 1 no ve ningún tipo de material eyectado, y cuando es la luna llena, época en que astrónomos odian, y nosotros aprovechamos la luna llena para tratar de ver los cráteres con rayo brillante, entre nosotros acá en Argentina y desde el Uruguay, la AAA y también la Sociedad Astronómica Octante. Claro. Buenísimo, realmente, y tendrían que involucrar a otros aficionados latinoamericanos. Hay mucha gente en Latinoamérica que puede observar y que tiene inclusive condiciones mejores que las de ustedes en términos de, qué sé yo, cuando hablamos de gente que está en La Puna o en Chile, que tienen condiciones meteorológicas mejores, había que involucrarlos, hay que convencerlos, hay que hacer toda digamos una cruzada para juntar más observadores, ¿no? Así es, nosotros siempre estamos rogando por observaciones. Igual dentro de todo de a poco vamos generando, o sea, a nivel Sociedad Lunar y a nivel LIADA, estamos con bastante gente de observación que observa desde Uruguay, desde Bolivia, claro. Hay gente de Colombia, y acá en Argentina hemos ido sumando. Pero bueno, hay que hacer una cruzada, para porque hay mucha gente que saca imágenes espectaculares de la Luna, y que por ahí lo que terminan circulando, que es totalmente legítimo, ¿cierto?, es a nivel astrofotográfico. Pero nosotros estamos tratando siempre de mendigando, digamos, que esas fotos, pero que se provean con un mínimo de datos, que es, por ejemplo, el instrumental y sobre todo el día y la hora, para poder ubicar esa imagen dentro de ese mes lunar, ¿no? Pero bueno, de a poco estamos tratando de generar nuevos observadores que aprovechen su pasión por la astrofotografía para sumar sus imágenes que se puedan transformar en observaciones. Te pregunto, creo que es un dato importante, las imágenes que tiene que contribuir la gente, ¿tienen que ser en formato, digamos, crudo o digamos las JPG sirven también? Yo creo que sirven, incluso sirven desde un dibujo, sirve. Las JPG obviamente sirven. También, obviamente, el formato RAW. En general, las imágenes planetarias suelen hacerse con videos que después, ¿no es cierto?, se pasan por un programa para separar los frames, etcétera. Nosotros, acá dentro del grupo de observadores por ahí más comprometido, lo que hacemos es tratar de conservar los videos un tiempo para poder evacuar alguna consulta puntual cuando la reportamos, cuando surge una consulta acá entre nosotros, o incluso cuando reportamos a ALPO y a la British Astronomical Association, porque ellos, todas las imágenes pasan a formar parte de una base de datos muy grande, y a veces la comparación de las imágenes surge algún detalle, y lo primero que habría que descartar es que ese detalle no sea como se le dice, un artefacto, un producto artificial y del procesamiento, exacto. Entonces, o por ahí a lo mejor se necesita tratar la imagen de otra manera, es decir, qué sé yo, acentuar las zonas claras, supongamos, darle más contraste, y a lo mejor se podría sacar de ese mismo video otra imagen que fuera no tan bonita, supongamos, pero más precisa. Pero bueno, depende de la cámara. Es decir, las cámaras planetarias, cada video pesa bastante, y bueno, nosotros acá tenemos un protocolo de decir, a ver, guardamos
por al menos 6 meses los videos, pero bueno, hay que empezar a descartarlos. Pero Claro. por eso, sí, en realidad es lo más amplio posible, digamos, ojalá uno pudiera mandar, supongamos, en RAW y JPG, como por ejemplo yo me acuerdo cuando también hacíamos en algún momento, en otras épocas hacíamos observaciones comentarias y teníamos ese protocolo, ¿no? RAW y JPG. Pero es lo más amplio posible, ¿eh? Bien. Bueno, te agradecemos mucho este contacto y ya te vamos a estar llamando nuevamente, seguramente, Alberto, y bueno, te deseo lo mejor en este emprendimiento de lunar, porque está muy interesante. Así que muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Bueno, no, por favor, muchísimas gracias por pasar este buen rato con todos ustedes. Bueno, muy bien, acá estábamos hablando con Alberto Annunziato de la Sociedad Lunar Argentina y coordinador de la sección lunar de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Muy bien, al regreso volveremos con las noticias.